Hola a todos, bienvenidos a bordo. Mi nombre es Yendi. Y yo soy Jorman y este es el podcast de los piratas. Nuestro patrocinante de hoy es Ocean Island. Esto es una empresa dedicada a todo tipo de servicios náuticos. Ellos hacen inspecciones en veleros, hacen traslados internacionales, o sea que si quieres trasladar tu barco de un sitio a otro, ellos son muy buenos y son recomendados. Ok, hoy nos venimos al barco de un amigo y estamos haciendo el podcast número 2 y se va a tratar de cómo comprar un barco. ¿Cómo comprar un barco? Porque en el podcast pasado surgieron muchas preguntas acerca de qué necesitaban para comprar un barco, que necesitaban recomendaciones. Entonces en este espacio decidimos contestar todas esas preguntas y darles una recomendación para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos cuando compramos nuestro velero. La primera recomendación en este podcast es definir el propósito de la compra de este barco o de este velero. ¿Por qué es importante definir el propósito? Porque si tú quieres, va a depender para qué tú quieres la embarcación. Si es para recreo, si es para un viaje solamente los fines de semana o un viaje de cruzando el océano. Aquí vamos a poder identificar cuál es el velero que se adapta a nuestras necesidades. No es lo mismo comprar un velero para solamente viajes cortos a comprar un velero para largas estadías y largas travesías oceánicas. Entonces ahí vamos a delimitar cuáles van a ser nuestros requerimientos para nuestra embarcación. Después que definamos cuál es el propósito de nuestra embarcación, tenemos que tomar en cuenta cuál es el número de personas que van a estar a bordo de nuestro barco. O sea, definir la tripulación a bordo. Sí, porque eso va a definir la eslora del barco, también va a definir que si el barco es para viajes de una sola persona o para una familia o para una pareja. Entonces esto te va a dar cuál es la capacidad que debes tener en el barco. Porque mientras más personas tengas a bordo, mayor capacidad de tanques de agua, de tanques de combustible y de espacio tienes que tener. Entonces es muy importante saber cuántas son las personas que van a estar a bordo normalmente en la embarcación. Esto te va a ayudar a elegir el velero que más se adapte a tus necesidades. Sí, para que defina tus comodidades, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú requieres para viajar o para pasar ese fin de semana o para vivir a bordo. Después que definamos todos estos puntos anteriores, tenemos que tomar en cuenta nuestro presupuesto. Entonces, ¿cuál es el presupuesto que tenemos disponible? Para saber cuál es el velero que se adapta a nuestro presupuesto. Entonces, esto es importante saber el presupuesto porque los precios de los veleros varían demasiado. Podemos encontrar veleros de millones de euros o dólares, o podemos encontrar veleros de 10.000, de 5.000, de 20.000, de 50.000. Depende de las condiciones del astillero, del fabricante y de cuán nuevo o cuán viejo sea el velero. Sí, entonces nosotros aquí vamos a hablar de algo en general. Nosotros vamos a tomar un presupuesto que está entre 10.000 y 40.000 dólares o euros. ¿Por qué? Porque queremos explicar que cuando ya tú tienes el presupuesto y tienes decidido qué tipo de barco vas a comprar, la recomendación que te damos es que tú tienes que gastar al comprar el velero un 70% de tu presupuesto para que el 30% sea para el mantenimiento o los requerimientos que tiene el barco a la compra. Porque si tú vas con este precio entre 10.000 y 40.000 dólares o euros, vas a encontrar barcos de segunda mano. Sí, barcos que son viejos, barcos
que usados requieren de mantenimiento. hace 20 o 30 años y siempre van a requerir algún tipo de mantenimiento. Entonces este 30% de presupuesto que te sobra o que tienes disponible va a servir para cubrir todos estos gastos que vas a tener inicialmente después de la compra del velero. Sí, que eso fue un error que nosotros tuvimos cuando compramos el velero, porque nosotros gastamos todo nuestro presupuesto en el barco. Sí, nosotros básicamente compramos el barco más caro que podríamos pagar, pero esto fue un error en nuestro caso, porque cuando nos dimos cuenta de que el barco necesitaba muchos mantenimientos y reparaciones para solamente meterlo al agua, ya habíamos gastado todo nuestro dinero, entonces estábamos quebrados. Sí, bueno, esto también fue un pro y un contra, ¿no? El contra fue que nos quedamos sin dinero, pero el pro fue que eso nos ayudó a nosotros a aprender, como no teníamos ningún tipo de experiencia, eso nos ayudó a nosotros a aprender a hacer prácticamente todos los mantenimientos del velero con nuestras propias manos. Claro, pero también esto hizo que gastáramos mucho tiempo y muchos recursos y nos costara mucho trabajo para poder restaurar nuestro barco. Entonces, hasta cometimos bastantes errores. Sí, para poder cometimos aprender. muchísimos errores. Que esto, si hubiésemos tenido ese 30% más de presupuesto, esto no nos hubiera pasado. Pues hubiésemos pagado por algún profesional que pudiera solventar algún problema muy específico. Pero bueno, también esto fue la curva de aprendizaje de nosotros. Exacto, no había un video como esto para poder decir, bueno, este es el siguiente paso que tenemos que hacer para comprar un velero. Cuando ya tú tengas definido qué tipo de barco vas a comprar, para qué lo vas a comprar, cuántas son las personas en tu tripulación y cuál es tu presupuesto, el siguiente paso sería irte a las páginas web, que son donde tú vas a encontrar todas las ofertas a nivel internacional que hay en el mercado. Entonces, exacto. aquí vas a encontrar todos los veleros que hay disponibles, ¿no? Pero lo bueno de estos websites es que sin moverte de tu casa y con unos simples clics puedes virtualmente entrar a barcos, ver las fotos, ver las especificaciones, ver qué tipo de barcos se adapta a tu necesidad muy fácilmente, porque podemos comparar entre veleros de un fabricante y otro, podemos filtrar la búsqueda por precio, depende de nuestro presupuesto, o por tamaño, depende de nuestras necesidades. Entonces este es uno de los puntos más importantes, buscar en unos websites que van a ser como, si por lo menos estás en España, Mil Anuncios es muy bueno, si estás en Portugal, Costo Justo, OLX, pero ya más especializados pueden ser Yacht World, sí. Boats 24, Yacht Market, sí, o el marketplace de Facebook. También puedes encontrar unas embarcaciones que te puedan ayudar a buscar a lo que tú requieres. Y entonces, después de que ya tengamos una selección en estos websites, el siguiente paso es contactar a los vendedores, que es simplemente llamar por teléfono para comunicarnos y preguntar, hacer las preguntas necesarias para tener una idea de cómo en realidad está el barco, en qué condiciones. Una idea general, porque cuando ya tú contactes con el vendedor o con el broker, ya tú tienes una lista de tus seleccionados. Entonces, si tú tienes una lista, ya vamos a ponerte que eso fue también un error de nosotros, tú tienes una lista de 20 veleros seleccionados de acuerdo a tus especificaciones, pero cuando tú llamas al broker o al dueño, él a lo mejor te puede decir que ya no está disponible, o que ya se vendió, o que mira, no lo puedes ver en estos momentos, sí, porque está en reparaciones. Es muy común que los barcos no se venden muy fácil.
Entonces en el mercado pueden haber publicados barcos que tienen 10 años, 5 años a la venta y todavía no se han vendido. O puede también pasar que hay una publicación que el barco ya se vendió, pero el barco ya no está disponible, o sea, está en la página web, pero ya la venta fue concertada y ya el barco no está disponible. Sí, entonces tu lista, no sé, de tu selección, que son como 10 o 6 barcos alrededor tuyo a nivel internacional, ya se reduce mucho, que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros al principio teníamos una cantidad de barcos como 10 y cuando empezamos a llamar a contactar al vendedor, se redujo a 5, a 4. Entonces ya muchos barcos que lo que queríamos al principio no estaban disponibles y no lo pudimos ver y ni siquiera lo pudimos comprar ni nada por el estilo. Entonces esto es importante, ya cuando tengas tu lista, contactar al vendedor de una vez. Sí, entonces hay unos puntos aquí importantes, porque cuando contactemos al vendedor tenemos que hacer unas preguntas claves. Tenemos que ir ciertamente al punto concreto que queremos saber sobre el velero. Entonces estas preguntas son, en principio, ¿en qué condiciones está el velero? Sí, para que tengas una idea general. Ellos no te van a decir totalmente la verdad, pero por lo menos tú vas a tener una idea con qué viene el barco, cuáles son los instrumentos que tiene o qué tipo de reparación en general tú le puedes hacer. Entonces ya tú vas contando de acuerdo con el presupuesto que tienes, cuánto más o menos puedes gastar en el velero. Y la segunda pregunta sería si el velero está flotando o está en seco. Por lo menos aquí en Europa es muy común que los veleros en invierno los saquen fuera del agua, porque no los van a usar para hacerle cualquier mantenimiento o cualquier reparación. Entonces, en nuestro caso, nuestro velero no estaba en el agua. Estaba en seco, estaba en un astillero. Y tenía 8 años abandonado el barco ahí porque lo sacaron para venderlo, pero por 8 años no se vendió. Entonces, las condiciones reales del barco en contraste con las de la fotografía eran muy grandes, sí, eran muy diferentes. La siguiente pregunta que tenemos que tener en cuenta es ¿dónde está ubicado el velero? Porque lo que nos mueve a los navegantes es viajar, y aunque el barco sea de un inglés o de un alemán, el barco podría estar en el Caribe o podría estar en Europa, en el Pacífico, África. en Europa, en África. Entonces tenemos que, como estas páginas web son internacionales, a nivel internacional, los barcos pueden estar en venta en cualquier parte del mundo. Entonces esto es otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando vamos a comprar un velero. ¿Dónde está ubicado el barco? Y si podemos trasladarnos a este sitio. Sí, el costo también, ese costo del pasaje. También se lo tienes que sumar al costo del barco, porque, ok, tú estás en España y de repente tienes una lista y tienes ves un barco que está en Portugal o está en Inglaterra o está en el Caribe. Ese gasto de traslado también lo tienes que sumar en el costo del barco. Claro, en el caso de nosotros tuvimos que comprar un automóvil, porque decidimos que el barco que íbamos a comprar debería estar en Irlanda. Entonces nos compramos un automóvil y viajamos alrededor de Irlanda buscando por 3 meses el velero que se adaptara a nuestras necesidades. Sí, también este viaje lo ves como algo de turismo, ¿no? Si estás en tu país o estás en otro país, vas, conoces el lugar donde está el velero, sus alrededores, su historia, y conoces prácticamente como una manera de turistear. Ok, y por último, tenemos que preguntar cuándo se puede ver el velero, o sea, concretar una cita para ir a ver personalmente la embarcación, pues. Entonces, una recomendación que te voy a dar es que si el velero se sale un poco de tu presupuesto, no te desanimes, porque todos los veleros están negociables. Son negociables. Todos son negociables.
Y aún así, no trates de negociar el precio por teléfono. Si tú no has visto el velero, en qué condiciones está físicamente, no intentes negociar porque no está bien. Tienes que estar en el sitio, ver las condiciones del barco. Si el barco está totalmente impecable, de repente no puedes negociarlo, pero si tú ves que tienen fallas o tiene algunos detalles, ahí sí podrías negociar el precio. Exacto. Entonces, ten paciencia y espérate a que veas el barco, a que conozcas la situación de la embarcación para negociar el precio en persona. Hablar de negocios en persona con el dueño directamente. ¿Y por qué la última pregunta es importante? Porque ya cuando tú conoces la cita o el día que vas a ir a ver el barco, otra cosa es que deberías de llevar un survey. ¿Qué es un survey? Un survey es una persona especializada para inspeccionar y darte un informe de todos aquellos detalles que tiene el barco. Sí, es un reporte de fallas. Ujú. Entonces esto es muy importante. Nosotros hicimos 2 o 3 surveys, de los cuales esos barcos no los compramos, pero igualmente esas inspecciones hay que pagarlas porque es un profesional que se tiene que trasladar al sitio y hacer la revisión y levantar el informe, pero este informe puede salvarte de hacer una mala compra. Entonces es una inversión que también debes contar. Este survey, el costo de este survey es Va a depender de la eslora del barco, del tamaño del barco. En nuestro caso costó unos 300 euros, pero va a depender del tamaño también del barco. Y también de donde estés también. Yo imagino que en varios países va No a depender. depende de donde estés, depende del eslora. tamaño del barco, pero es muy recomendable, de verdad, que no te lo pienses, y si ese es el barco que de verdad tú quieres, contrata el survey y que haga el informe, porque primero, con el survey puedes negociar el precio del barco. Si en el survey te pueden decir una lista de fallas, que de repente si el velero cuesta 30.000 y la lista de fallas pues para repararlas cuesta 5.000, tú muy fácilmente le puedes decir al vendedor, bueno, mira, reparar estas fallas me cuesta 5.000, vamos a negociar estos 5.000 porque, sabes, estas son fallas que necesitan ser reparadas. Exacto. Entonces, esto, el survey, aparte de ser una ayuda, un informe que cuesta dinero, también lo tienes que ver como una buena ayuda, como una buena inversión, porque Sí. te puedes hasta negociar el precio con estas fallas. Y vas a estar más seguro de tu compra, porque ya hay un profesional certificado que te está levantando un informe de las fallas a bordo. Otra recomendación es que si tú vas a contactar este survey o esta persona que te va a hacer la inspección, no sea recomendado por el mismo broker o el dueño. No, búscate uno Aparte, particular. no aparte. Porque así tú te puedes estar en contacto directo con el survey o con la persona que inspecciona el velero y nosotros cometimos ese error, por eso lo recomendamos, porque nosotros, la misma persona que nos vendió el barco, nos recomendó el survey y cuando nos dimos cuenta, el survey colocó menos fallas de las que tenía el velero. Y no fue bueno para nosotros ni conveniente por supuesto, pero por eso lo recomendamos, que si tú vas a buscar un survey o esta persona que inspecciona, contáctalo aparte, contáctalo, depende también del país donde contacta un particular que esté ubicado en el país donde esté el barco para que sea más económico, claro. Otra recomendación es que el día que vayas a ver la embarcación sea un día con buen clima. No lo vayas a ver con un clima lluvioso o nublado, oscuro, porque a la luz del día se ven más los detalles. Entonces intenta que sea en un día muy soleado, en un buen día, que sea cómodo y que puedas ver todos los detalles fácilmente. No tengas que estar con una linterna,
Entonces, bueno, básicamente estas son las recomendaciones más importantes para comprar un velero. Si ya estamos viendo la embarcación, hay ciertos tips que tenemos que tener en cuenta para revisar nosotros mismos la embarcación, revisar el barco. Esa es otra, si tú eres un experto, tú no necesitas, si tú eres un experto, sabes de embarcaciones y de veleros, realmente no necesitas un survey para ir a revisar tu propio barco que vas a comprar. Obviamente si eres un experto ni siquiera tienes que estar viendo este video, pero como este video está hecho para los principiantes, personas que necesitan ayuda de cómo comprar un barco, estos son los aspectos más básicos. Entonces, ya cuando estés adentro de la embarcación, tienes que asegurarte de que todos los sistemas estén en funcionamiento. Entonces, muy principal, tienes que encender el motor. A ver cómo suena. Tienes que encender el motor, ver que el motor esté refrigerando. ¿Cómo ves que el motor esté refrigerando? Bueno, te vas a la parte de afuera, a la popa del barco, y ves que por el escape está botando agua. Eso quiere decir que hay agua circulando en el sistema y que se está refrigerando. Ese es el punto más importante en el funcionamiento del motor. Segundo, vamos a ver que el motor no tenga sonidos extraños, que no tenga fugas de aceite, que ni no fugas de agua, que no se recaliente. Que no se recaliente. Y después de esto, vamos a empezar a encender todos los sistemas de a bordo. Sistemas, instrumentos, sistemas de navegación, plotters, los grifos también, las luces de toda la embarcación. Sí, vamos a empezar a revisar básicamente todo lo que está trabajando a bordo. En los baños tenemos que revisar que todas las bombas estén trabajando, los grifos, que salga agua, que el agua esté limpia. Eso va a denotar que los tanques están óptimos. Por lo menos los depósitos también, si tú revisas debajo de los sofás, debajo de las camas de los camarotes, también todo eso, los depósitos los tienes que abrir. También, que nosotros no lo hicimos cuando compramos el velero, es que en el piso, por ejemplo en nuestro barco, el piso es de madera, pero debajo de la madera está la sentina. Y la sentina es toda aquella humedad, todo lo que se pueda acumular de humedad en el barco se va hacia la sentina. Entonces cuando tú lo abras vas a ver si hay agua, probarla si es dulce o es salada. Vas a ver si hay un tipo de fuga de combustible o de aceites. Entonces es muy importante revisar la sentina. Por ejemplo, alzar las velas, sí. Revisar las velas, cuántas velas tienes. Velas de repuesto. Los velas de repuesto. Siempre tienes que tener algunas velas de repuesto. Los cabos de toda la embarcación también la tienes que revisar, a ver si tienen un desgaste. ¿Qué otra cosa? Buscar marcas de óxido, buscar rupturas. En la fibra o en el material de todo lo que compone el velero. Rastros de desgaste en las poleas, en los mecanismos. Y bueno, esto es básicamente lo que puedes revisar a simple vista. A ojo, sí. También cómo se maneja el timón, si tú lo agarras y el sistema no tiene un sonido extraño o si no está muy reseco. Si se mueve fácilmente el timón relativamente se debería mover muy fácilmente, no debería tener ningún impedimento para moverlo. Que todas las luces estén trabajando y bueno, las arcias, hay que ver que las arcias o los riggings que es lo que sostiene el mástil, que son las guayas que sostienen el mástil, que estén rígidos. Y bueno, esto es básicamente lo que deberías revisar a ojo, solo sí. A ojos. Ya, si tú no eres un experto, pues, si tú eres realmente un principiante y tú entras por primera vez a un barco y tú revisas este tipo de cosas y ya por lo menos vas a detectar qué tipo de fallas tiene el velero a la hora de comprarlo. Y después de que hayas revisado el barco y bueno, ya te convenció todo lo que viste, que te guste, se adapta a tus necesidades, que realmente tú sientas, porque eso también es otra, cuando tú vas a ver un velero y lo vas a comprar, tú como que sientes que
el velero te escoge a ti, tú escoges al velero. Como que mira, si este es el barco que yo quiero, es el que me voy a sentir cómodo y seguro navegando, y sí, este es, lo decidiste, ya. Bueno, el siguiente paso es exigir una prueba de navegación. Esto es un sea trial, que quiere decir un día de navegación con el dueño, donde vas a montarte como tripulación y vas a salir a hacer un día de navegación a vela o unas horas de navegación a vela. Sí, él te va a enseñar cómo él navega el barco, sí, lo que funciona, lo que no funciona, cómo funciona el velero, porque todas las embarcaciones no funcionan de la misma manera ni tienen los mismos sistemas, pero el dueño es el que va a saber más a fondo cómo trabajan todos estos sistemas. Y en esta prueba de navegación es que se va a definir si el barco de verdad está en buen funcionamiento para salir a navegar o no está en buen funcionamiento. Entonces esto es ya el punto culminante, donde tú te vas a dar cuenta de que sí. Bueno, sí, este barco navega bien, a mí me gusta cómo navega este barco, me gusta cómo se siente en el mar, me gusta la seguridad, la comodidad, es muy cómodo. Y bueno, sí, lo quiero. Sí, bueno, eso también va a depender si está al seco, porque por ejemplo, nosotros cuando lo compramos, nuestro barco estaba al seco y nosotros no tuvimos la oportunidad de colocarlo en el agua y salir a navegar con él. Claro, pero no sabíamos nada, pues, o sea, pensábamos que era como comprar un carro, como comprar un automóvil, pero comprar un barco es muy diferente y es muy delicado. Es específico, sí, es muy específico, pero si tú sabes y más o menos tienes una idea, no es tan difícil, porque cada barco tiene sus especificaciones, tienen sus diferencias, pero es prácticamente lo mismo, pues. Tiene un encendido, tiene un motor, tiene sus instrumentos. Tiene velas, tiene la quilla, el casco, los cabos. Entonces, los veleros son muy simples. Otra cosa también que lo recomiendo mucho a la hora de comprar un velero es que tenga piloto automático, porque en la tripulación el piloto automático va a ser otra personita que te va a ayudar a la hora de navegar, si tienes una navegación larga y hasta costera. Si tú estás navegando en la costa, esta personita que es el piloto automático te va a ayudar a atender más el barco o a tú estar un poco más relajado a la hora de navegar. Y otra cosa es que los pilotos automáticos son muy costosos, son extremadamente costosos. Entonces si el barco ya tiene un piloto automático en buen funcionamiento, ya te ahorra muchísimo dinero. Y muchísimo trabajo a la hora de navegar. Muchísimo trabajo. Lo más importante es el trabajo, porque en la navegación tú no quieres estar 100% del tiempo trabajando en el barco. Tú quieres estar relajado, tú quieres estar leyendo, sentado, viendo alrededor, viendo el mar, disfrutando como puede las ser velas pescando, como el barco trabaja cuando está navegando. Pero entonces, si no tienes piloto automático, tienes que estar siempre en el rumbo, en el timón, y es un trabajo que es muy duro, por lo menos para nosotros que hacemos travesías largas, es impensable ir 100% del tiempo en el timón, dirigiendo el rumbo. y si eres una sola persona, es imposible, o sea, tienes que tener de alguna manera un piloto automático en tu velero que te ayude. ¿Sí? Sí. Entonces busca un velero que tenga piloto automático funcionando. Sí. O bueno, si tienes el dinero también lo puedes comprar. Exacto. Yo creo que esto ha sido todo por hoy. Yo creo que este podcast tiene mucha información. Espero que les haya gustado. Yo creo que ya con todas estas recomendaciones les va a ayudar a comprar un velero más fácilmente que nosotros. Y estas son todas las recomendaciones que a nosotros nos hubiese gustado saber, que alguien nos dijera antes de comprar nuestro velero. Entonces, sí, y también si tienes una duda que tú creas que es necesaria responderla,
Por favor, déjala en los comentarios y nosotros por supuesto te la vamos a responder. Sí, comenta, sí, escríbenos en los comentarios porque todas estas dudas van a ser nuevos temas en los siguientes podcasts. Y nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollar más otros tipos de temas, porque precisamente este espacio que abrimos es solo para responder temas que le ayuden a la comunidad a comprar mejores barcos, a navegar mejor y adaptarse mejor a la vida en el mar. Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta travesía. Queremos enviarle la buena vibra del mar a toda nuestra tripulación de piratas a bordo. Y bueno, muchas gracias por ver nuestros videos. Síguenos en nuestras redes sociales y no dejes de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Chao, hasta luego.